Ética y tecnología. Bien, te decía que pues yo creo que como todo aspecto de la vida humana y todo proceso lleva sus implicaciones que requieren incluso drásticamente, como lo hacen los países y los gobiernos, sacrificios. Sacrificios que pudieran interpretarse como necesarios para algo o por algo. Por ejemplo, hay veces que, hablando de la clase pasada que estábamos en el tema de los dilemas éticos, digo, perdón, de la ética aplicada a la ciencia y el investigador, pues nosotros veíamos el tema de lo complejo que pudiera llegar a ser eh, transgredir el derecho del otro por un fin. Hoy vamos a introducir al tema desde esa perspectiva. ¿Cuán ético pudiese llegar a ser transgredir o acabar o, sí, modificar la esencia de algo o de alguien por un fin común o por un fin global? Recuerdo que, por ejemplo, cuando comenzaron las investigaciones en humanos, no sé si recuerdes que en tiempos antiquísimos, el tema de la investigación del cuerpo humano para los médicos estaba vedado, o sea, no podías experimentar en en cuerpos humanos para poder determinar si realmente el corazón estaba donde decían, el estómago donde decían. Realmente los doctores trabajaban bajo suposiciones y eran hierberos que más que nada adivinaban padecimientos y en base a la experimentación hacían cosas de ese tipo. No existían las cirugías como tal. Te mataba una peritonitis, te mataba y un dolor de vaso, te mataba prácticamente elementos que en la medicina actual se pueden considerar de ambulatorios, que son de paso, que llegas y te vas como Fidel Castro a México. De esa manera se determinaba que la gente moría a una corta edad, incluso el nivel, eh, la, la expectativa de vida del ser humano en aquel tiempo llegaba a los 50 años, por el tipo de trabajo, por las condiciones de salud insalubres, pues, muchas situaciones que generaban ese tema. Y bueno, el tema. Hasta que un investigador se le ocurrió confrontar a la iglesia y comenzar a experimentar con cuerpos que a escondidas él iba y los abría para experimentar. Estamos hablando de no asesinato, pero profanación de cuerpos, que también en aquel tiempo estaba muy mal visto, incluso se consideraba un pecado grave la profanación de cuerpos. Mm, y él incluso fue llegado a la Inquisición. Bueno, no ante las autoridades de la iglesia, porque todavía no estaba la Inquisición, a rendir cuentas por su actitud, por su situación. Pero eso ayudó a cambiar la forma de ver al cuerpo y al ser humano cuando se determina que el corazón no estaba donde decían que ellos que estaba. Y que el hígado, todo esto, bueno, todos los aparatos, órganos del ser humano estuvieron en el lugar, se les dio el lugar que realmente tenían. Empezó a haber pues un proceso de investigación que llevó a un resultado real de lo que es la condición del cuerpo. Hubo algo aberrante durante la Segunda Guerra Mundial cuando experimentaban eh, con cuerpos, con seres humanos, particularmente los nazis, para la cura de algunas enfermedades. Y desgraciadamente,
gracias a esas investigaciones, algunas enfermedades pues sí tienen solución. Eh, pero eso no es ético y eso sí estaba muy mal visto porque estábamos hablando de genocidios y de tratos fuera de contexto. Pero lo hacían y no sabemos qué tan, si es tan bueno o tan malo llegar a ser, pero lo estaban haciendo con seres vivos, experimentando. Japón lo ha hecho. Yo pienso que todo el mundo lo ha hecho ya en alguna parte de una etapa de su vida, más sin embargo, el dilema ético de qué tan bueno o qué tan malo pudiera llegar a ser es un conflicto que conflictúa a las personas dependiendo de su condición. Bien, vamos a hablar ahora nosotros de la ética aplicada a la tecnología, porque también la tecnología lo platicábamos el día de ayer, que no sé si recuerdes cuando hablábamos que Elon Musk, Elon Musk traía un conflicto ético con el tema de su nuevo robot que acaba de lanzar al mercado, el primer robot autónomo con un peso menor a 400 kilos. Que debe ser un chingo de todos unos 400 kilos. Si un ser humano en condiciones como tú y como yo estamos en un promedio de 80, 90 kilos, ha de ser algo pesado. Pero bueno, el tema está en que el nivel de autonomía y nivel de capacidad ha llevado a tener actualmente ya conflictos y paradigmas con el tema de qué tanto de autonomía y de capacidad de toma de decisiones se le pueden dar a estos elementos tecnológicos. Vamos a comenzar con una búsqueda. Déjame abrir los links. Vamos a... Estamos en Internet. Internet. De Internet nos vamos a ir a Google. Aquí en Google vamos a irnos a esta. Déjame ubicarla por aquí está. Hola, bienvenido. Continuando con los temas de los desarrollo y aplicación de la tecnología. Empezamos por el tema 2.2.1, conceptos y problemas de la tecnología. Bien, para poder abordar este tema, no hay nada, chico. ¿Qué es la tecnoética y la bioética? Seguramente ustedes han escuchado estas definiciones en la actualidad, son definiciones muy comunes. Y bueno, la tecnoética es el estudio ético de los problemas sociales que plantea el avance técnico. En primer momento, tenemos que entonces tecnoética es la parte aplicada de la ética a el avance técnico, al avance de la tecnología, por así decirlo. Bien. Estos problemas o este estudio inicia a mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Recuerden que en la Revolución Industrial es cuando precisamente empieza el desarrollo tecnológico, empieza el desarrollo de maquinaria, equipo, etcétera. Empieza aquí, ¿no? Estos problemas nacen aquí. Sin embargo, sabemos que inicialmente nadie le tomó importancia al desarrollo tecnológico, nadie pensó en las consecuencias, nadie pues previó los resultados de un crecimiento industrial acelerado, ¿no? Ya más adelante, en el siglo siguiente, por ahí llegó empezaron a preocuparse ya realmente por las causas, y fue hasta la década de 1960 cuando los problemas pues empezaron a desbordar, empezaron ya a ser muy, muy visibles. Ahí actualmente los principales problemas son la desocupación técnica, la alienación y el deterioro ambiental. Bien, en este caso también pues podemos mencionar el reemplazo del hombre, perdón, el reemplazo de la maquinaria sobre el trabajo del hombre, ¿no? También es un problema de la tecnología. Bien, en particular, pues los procesos tecnológicos han sido guiados a menudo por estos principios, ¿no? El primer principio que generalmente se sigue es que el hombre está separado de la naturaleza y es más valioso que ésta. Entonces, este principio que nos dice que generalmente el hombre creía
que era diferente a la naturaleza y era más valioso que la naturaleza, era más importante que la naturaleza. De ahí que pues podemos ver hoy en día los efectos de esta problemática, de este principio, en donde el hombre llega, construye, devasta, se explota todos los recursos. ¿Por qué? Porque está separado de la naturaleza, no forma parte de, y es más valiosa que. El segundo principio bajo el cual está este supuesto, o bajo el cual nos estábamos guiando, es que el hombre tiene el derecho y el caso el deber de someter a la naturaleza a su propio beneficio, tanto individual y social, lo que estamos platicando, ¿no? Derivado del principio anterior. Como el hombre es más valioso, pues tiene también la obligación, al ser más valioso, al ser más importante, tiene la obligación de someter a la naturaleza, es decir, usarla bajo su propio beneficio. Por ejemplo, aquí esto lo podemos ver en las prácticas de animales, ¿no? Las prácticas en animales, las pruebas cosméticas, en donde pues el animal es un medio para lograr el propio beneficio de una empresa, de una compañía, de una persona. Otro principio por ahí que se ha estado siguiendo es que el hombre no es responsable de la naturaleza. Podrá protegerla, quiere, pero no es responsable de los efectos que se han ido generando y no es responsable de lo que ocurre. Y esto pues lo vemos no nada más en el aspecto tecnológico, ¿no? También lo vemos con los demás aspectos. Por ejemplo, por así Se me decirlo, hace que destaparon la enterogermina. para cuidarlo si el hombre no es La enterogermina. ¿no? No es responsable de todo lo que está en la naturaleza. Puede protegerlo si quiere, pero no es obligación. Un cuarto principio que ha estado también en el aspecto tecnológico es que la tarea suprema de la tecnología es implantar la explotación más compleja de los recursos naturales humanos. Entonces se utilizaba la tecnología, bueno, y de cierta manera se sigue utilizando la tecnología como un medio para alcanzar una explotación más productiva de los recursos naturales e incluso de los individuos. ¿No? Todos los días vemos cómo se desarrolla tecnología con la intención de sacar mantos acuíferos, con la intención de cortar árboles, de acabar con ecosistemas, etcétera, etcétera. Y finalmente el último principio que pues venía por ahí apareciendo en la ciencia y la tecnología es que los tecnólogos y técnicos son moralmente irresponsables. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del tecnólogo y del técnico es desarrollar tecnología, más no propiamente revisar los efectos que causaba esa A ver, ¿por qué no tecnología existe en el baño? en la aplicación, en la implementación. Entonces, estos principios es lo que hace el hombre, ¿no? En la implementación de la tecnología y la técnica. Es la forma de pensar que se tiene de muchas situaciones. Por eso es que es muy importante, a partir de esas reflexiones, es muy importante la aparición de la ética dentro de la aplicación de la técnica y la tecnología. Por lo mismo, porque el hombre se cree superior a toda la naturaleza, a todo lo demás, y para demostrar esa superioridad, ¿qué es lo que hace? Implementa de esa Permíteme 2 segundos. Espérame. Ahorita regreso. Bien, regresamos. desarrollos tecnológicos cuya intención es, pues ahora sí que ese complejo de superioridad que tiene el ser humano. Estos principios pues constituyen el núcleo de tecnoética que ha prevalecido hasta ahora en las sociedades industriales, cualquiera que sea su tipo de organización, lo que les comentaba, son el núcleo. A partir de esto surge la tecnoética con la intención de regular esas conductas y que esos principios pues realmente ya no sean el núcleo
de la práctica de las sociedades como tal, sino un cambio de paradigma. Te vuelves a hacer y te voy a dejar ahí. Continuando, ahora tenemos la bioética, y ahorita ya vimos que es tecnoética y que cómo implica la cuestión ética. ¿Y por qué? Porque empezó a verse esta parte importante de la ética. Ahora vamos con bioética. La bioética es una ética aplicada a defender la vida en donde ésta se encuentre, ya sea vida humana, animal o vegetal. Cualquier elemento del mundo que contenga vida, supuestamente, la bioética o la aplicación de la ética se va a encargar de defender la vida. Bien, se constituye como una aplicación de la ética dirigida a todos aquellos aspectos que de una u otra manera estén a favor de la vida, pero tomando en cuenta la función de la ciencia y la tecnología y los avances con que se disponen hasta el momento, poniéndolos, si es preciso, en tela de juicio si sus decisiones, acciones o consecuencias no se ajustan a un criterio ético. Bien, entonces, la bioética retoma un poco de lo que es la tecnoética. La bioética se encarga de la defensa de la vida, ya dijimos, de cualquier elemento, la defensa de la vida, considerando la aplicación de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, por ahí platicamos en alguna de las sesiones lo de las vacunas ahorita que están, bueno, por la situación actual, vacunas para erradicar el COVID, bueno, para controlarlo. Y platicábamos acerca de Rusia, que en Rusia las pruebas se están aplicando A la silla para que no me talle. aquí ese problema Acuéstale a la silla para que no me talle de usted. la bioética, ¿no? La defensa de la vida, la defensa de, o más bien la intención del campo científico-tecnológico con elementos vivos, dijimos, ya sea en cualquier ámbito, puede ser humana, animal o vegetal. Y por lo tanto, pues es necesario ver si esas acciones, la bioética, son consecuencias, acciones o consecuencias no se ajustan a un criterio ético determinado. Inicialmente el término de bioética fue introducido en el aspecto médico, era como que una terminología médica, pues que anteriormente, recuerden que decíamos anteriormente, la vida que se preciaba dentro de la sociedad pues era la vida humana, se dejaba de lado la vida de la naturaleza, de plantas y la vida de los animales como tal. Pero este término entonces que inicia en la medicina para el campo humano pues se va aplicando, se va desarrollando a otros ámbitos, ahora sí al ámbito natural, animales y plantas. Bien, ese término fue introducido inicialmente por Van Rensselaer Potter, un oncólogo norteamericano que en 1970 en Madison, Wisconsin y en Washington, D.C., pues estaba llevando a cabo su práctica profesional, ¿no? En esta cuestión, la intención original de Potter era un proyecto global, combinar el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de valores humanos, es decir, la ciencia médica con los valores humanos, la parte ética. Y su proyecto era el encuentro o reencuentro entre los hechos y los valores, entre las acciones y la ética como tal. Como les platicaba, la bioética se aplica con mayor frecuencia dentro de las ciencias médicas, pero no por ello se deja de aplicar a todas las demás ciencias. Se inicia la bioética como una ciencia médica y se extiende a todos los demás campos de la ciencia, a todas las demás ciencias. Bien, algunas situaciones de estudio de la bioética, por ejemplo, son la eutanasia, el suicidio asistido, el embarazo interrumpido, la manipulación genética, lo que son los transgénicos y la clonación, trasplante de órganos, tejidos, la reproducción asistida e incluso el derecho de los animales. ¿Sí? Iniciamos pues desde un aspecto médico, ¿no? Pero si hablamos de más elementos, por ejemplo, el derecho de los animales en pruebas de cosméticos, en muchos países pues ya se prohíbe, ¿no? Pues sigue siendo la forma perfecta de probar las cosas. Se ha ido ampliando desde el aspecto médico a otras ciencias. Bien, dentro de la bioética se parte de 4 principios, lo que es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Si hablamos de estos principios bioéticos, hablamos de beneficencia, refiriéndonos al conjunto de beneficios, es el conjunto de beneficios que contribuye con el bienestar y ayuda a las personas de manera efectiva. Es decir, para tomar una decisión ética,
sin trastocar la vida, por así decirlo, pues es que hay que sopesar los beneficios. La no maleficencia hace relación a la obligación de no hacer daño, promueve el bien y prevalece sobre la beneficencia. La no maleficencia básicamente es no hacer un daño mayor. La autonomía tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones libremente. En cierta manera, el individuo, bueno, hablamos en esta parte de ser racional, el ser humano, pues debería de tener la capacidad de tomar decisiones libremente, sin ser motivado por otros intereses. Hablamos de un ser racional, ¿no? Aunque ya en el aspecto, por ejemplo, natural, de las plantas y los animales, también hablamos de ciertos derechos que debe tener el animal o la naturaleza, las plantas como tal, o lo que contiene la vida. Que como tal no pueden tomar una decisión, pero por eso se consideran ciertos valores o ciertas características que se deben de. La justicia, bueno, este principio hace referencia a la distribución justa de beneficios, riesgos y costos, y se busca la solidaridad social. En este aspecto, hay que sopesar los beneficios y los riesgos que puede conllevar una práctica como tal y las ventajas que se ofrecen como son 4 los principios que aparecen en la bioética: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y a la hora de tomar cualquier decisión, pues hay que tomar en consideración estos principios. Bien, hasta ahorita pues ya revisamos lo que es el concepto de tecnoética y de bioética. Y básicamente los problemas que enfrenta cada uno. Ya dijimos, en la tecnoética se enfrentan esos problemas, que era la creencia de los individuos. En la tecnoética, perdón, en la bioética nos enfrentamos a la problemática de la vida. Para terminar ya esta unidad estaríamos viendo entonces el tema 2.2.2, comportamiento ético del tecnólogo. Bien, en primer lugar, ¿qué es un tecnólogo? Un tecnólogo es el hombre que materializa los conocimientos científicos a través de sus productos y los pone al alcance de la sociedad. Es decir, el tecnólogo es aquel que utiliza la ciencia para transformar ese conocimiento en un producto. Un producto puede ser beneficioso, puede ser desventajoso para la sociedad, pero pues transforma el conocimiento como tal en un producto. Por lo tanto, un adecuado comportamiento ético del tecnólogo pues tiene que ver que el tecnólogo tome decisiones éticas, ¿no? Y para esto pues tiene que ser un profesional comprometido con la sociedad y su promoción, un profesional que esté comprometido con el bien común como tal, que maneje procedimientos, bueno, que a pesar de que maneja procedimientos y equipos altamente sofisticados para lograr ese fin, debe de tener una mentalidad abierta, debe de ayudar también a afrontar la evolución científica y tecnológica, obviamente todo desde una perspectiva ética. Por lo tanto, el tecnólogo debe de ser un humanista, es decir, debe de ser una persona que busque el bien común. Y para esto, una persona con ética, y para esto, debe de ser una persona con valores morales y éticos muy bien fundamentados. ¿Por qué? Porque todo lo que desarrolla el tecnólogo, bueno, en un primer momento debe de ser consciente de que sus inventos o su aplicación técnica tiene consecuencias en el entorno social. Y todo lo que desarrolle tiene un impacto, y aquí también viene todo lo que todo lo que habíamos revisado, que hay que ver los aspectos positivos y negativos, porque al final de cuentas también el tecnólogo es un científico, ¿no? Hay que ver aspectos positivos y negativos, hay que revisar causas, valores, etcétera, límites en los fines, en los medios y las consecuencias. Entonces sí, es importante que revise todo esto, puesto que sus productos impactan de manera considerable en el orden social, económico, cultural y hasta político del mundo. Vaya, por ejemplo, el inventor del teléfono celular, ¿no? Pues, ¿cómo ha impactado el teléfono celular hoy en día? Lo podemos ver. Incluso muchos de ustedes seguramente están reproduciendo estos videos a partir de un teléfono celular. Ha impactado a nivel social, ha impactado a nivel económico, a nivel cultural, incluso hasta a nivel político. Es importante que el tecnólogo o quien desarrolle tecnología pues sea también una persona con ética. La responsabilidad ética de las diferentes profesiones varía dependiendo del tipo de actividad, también es importante.
Entonces, un tecnólogo tiene también que considerar qué ética se le pide dentro del campo de su profesión. Generalmente los aspectos más problemáticos se articulan sistemáticamente en códigos profesionales de conducta que permiten a las sociedades que legalmente representan las diferentes profesiones. Lo que comentábamos, al final de cuentas, y generalmente un tecnólogo también es un profesionista, entonces, pues hay que guiarse por nuestros códigos de ética profesional al momento de desarrollar técnicas. Y bien, pues con eso estamos terminando el tema de la unidad. Parece que todavía no ha llegado ningún otro de tus compañeros, ¿verdad? Vamos a buscar la otra, por acá estaba. Control C. Vamos Número aquí, 2. pegamos, control V. Implicaciones éticas en el desarrollo y aplicación de la tecnología. Hola. Esta es la segunda parte de la unidad 2. Continuaremos hablando sobre la relación entre la ética y la ciencia y de manera más específica abordaremos el papel que juega la ética con el desarrollo de la tecnología. Los temas que veremos en este bloque de la unidad son los siguientes: conceptos y problemas de la tecnoética y bioética, comportamiento ético del tecnólogo. Conceptos y problemas de la tecnoética y bioética. Desde sus comienzos, la reflexión ética también ha involucrado con frecuencia discusiones sobre la ciencia y tecnología, normalmente asociando y ocasionalmente disociando las esferas técnica y moral. Una distinción razonable y bastante obvia entre ciencia y técnica se puede introducir sobre la base de sus diferentes funciones específicas. La función específica y primaria de la ciencia es la adquisición del conocimiento, mientras de la técnica es la realización de ciertos procedimientos o productos. La primer meta de la ciencia es la de conocer algo. La meta de la técnica es hacer algo. La ciencia es esencialmente una búsqueda de la verdad. La técnica consiste esencialmente en la ejecución de algo útil. Veamos entonces las diferencias entre la ciencia, técnica y tecnología. La ciencia, además de resolver problemas y producir resultados concretos, su esencia es sobre todo encontrar explicaciones de los fenómenos, identificar patrones y construir modelos. Podemos decir que su naturaleza es más de tipo teórica. La técnica, por su parte, es una acumulación de procedimientos operativos útiles desde el punto de vista práctico para la consecución de fines particulares. Constituye un saber cómo, sin implicar necesariamente un saber por qué, en el sentido de que su eficacia y su éxito emergen empíricamente, o sea, en la práctica concreta. En cuanto a la tecnología, se refiere al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. La tecnología se reconoce como una dimensión ulterior de la técnica, por la cual llega a ser eficaz precisamente porque conoce las razones de su eficacia, es decir, que se fundamenta su eficacia en el saber teórico. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con la ética? ¿Habías escuchado los términos tecnoética y bioética? Tecnoética y bioética. Tal como señalamos desde el inicio de la unidad 2, la ciencia y su aplicación han dejado avances para el desarrollo de la humanidad, pero también ha repercutido de manera negativa. La tecnoética es un campo de investigación interdisciplinar desde el cual se estudian los aspectos éticos y morales del impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Entre los valores más importantes que podemos identificar, sobre los cuales se fundamenta la actividad de producir tecnología, o llamada por algunos como tecnociencia, y los cuales serán vigilados por la tecnoética, son los siguientes: epistémicos y subyacentes a la tecnociencia. Son los relacionados con la esencia de la actividad científica: verosimilitud, adecuación empírica, precisión, rigor, funcionalidad, eficiencia, eficacia, fiabilidad, entre otros. Valores económicos.
los que tienen que ver con la apropiación del conocimiento, patentes, licencias de uso, la optimización de recursos, el beneficio, la competitividad, productividad y rentabilidad. Valores ecológicos, la biodiversidad, sostenibilidad, equilibrio de ecosistemas. Valores sociales, privacidad, autonomía, dignidad, información veraz, autonomía, seguridad e interculturalidad. Valores jurídicos. Son los que tienen que ver con la regulación de empresas tecnocientíficas, las cuales generan patentes y licencias de uso para su gestión y comercio. Valores políticos. Orientan las políticas científicas generales y, en el caso de los parlamentos, inspiran las legislaciones que regulan la actividad tecnocientífica. Entre las ramas de la tecnoética podemos identificar las siguientes: nanoética, infoética y bioética. Hablemos sobre esta última, la bioética. El término fue acuñado por Van Rensselaer Potter en su libro titulado Bioethics, Right to the Future. La palabra bioética se deriva del griego bios, vida, y ética. La bioética es la parte de la ética que tiene por objeto los problemas morales que surgen en la actividad médica, en las investigaciones biológicas y en las ciencias de la vida en general. Los 4 principios fundadores de la bioética son los siguientes. 1. Bien, No son perdón, Toño, dice que en 5 minutos se termina la sesión. Para entrar, regresar y hacer conclusiones, ¿te parece? Ok, profesor. y al medio ambiente. 2. Justicia. El respeto al derecho de participación de las partes involucradas. 3. Beneficencia. La verdadera contribución al mejoramiento de las condiciones de la vida de los seres vivos. Y 4. Autonomía. Respeto al otro, la no imposición forzada. Comportamiento ético del tecnólogo. Este tema aborda la figura del tecnólogo, pero ¿qué es un tecnólogo? ¿Qué lo diferencia de un investigador o de un inventor? Un tecnólogo es un especialista capacitado para trabajar en el campo de la tecnología aplicada. En su labor profesional, conjunta el trabajo intelectual, pensar, decidir, definir, con el trabajo manual. El papel que juega la ética en la labor del tecnólogo es fundamental, ya que él es el último eslabón para la aplicación del conocimiento que produce la ciencia. Tomemos como ejemplo el siguiente. Hace un siglo, el eminente físico Fritz Haber inventó el proceso para capturar el nitrógeno atmosférico, que sirvió para fabricar fertilizantes artificiales, así como los gases tóxicos empleados en la Primera Guerra Mundial y el ciclón B, que fue usado posteriormente
en los campos de exterminio. El ejemplo nos ilustra el papel de la tecnología y el tecnólogo. Una de las aplicaciones de la bioquímica, ciencia básica, es la toxicología, ciencia aplicada, la cual puede llegar a brindar insumos para la construcción de armamento bélico, tecnología. Estos tiempos se distinguen por el acelerado crecimiento de la tecnología, una tendencia que es ineludible y sobre la que también es necesario reflexionar. La ética en sus ramas específicas que abordan este fenómeno, la tecnoética y la bioética, implican esta reflexión y posibilitan su acción como una especie de freno ante los intereses de agentes hegemónicos, económicos y políticos, los cuales siguen generando impactos nocivos en la sociedad. Hoy más que nunca es necesario que la sociedad y los individuos hagan una pausa y reflexionen sobre el papel que juega la tecnología y cómo ésta influye de manera sustancial en su vida. Esperamos que estos temas hayan sido de tu interés y motiven a que... Bien, por ahí falta de proyectar uno. Sí, el tiempo es breve, el trabajo es, el tiempo pasa en tecnología, hablando de tecnología. Vamos a ver si alcanzamos a concluir de todos modos, Toño. Pues es un tema muy interesante, muy complejo desde la perspectiva de ser actores en el proceso de consolidación de las acciones del ser humano, no ser simplemente un receptáculo de lo que otros hacen. Cuando eres copartícipe y tú participas de las decisiones y estás involucrado en las decisiones que transforman vidas, que transforman espacios, sí es importante estar informado de esto. Vamos, te digo, muchas de las veces pasamos por la vida como simplemente como la carne de cañón, como el soldado raso, que hablando desde un tema no despectivo, pero sí focalizado en la guerra, ¿no? El soldado raso, que es el que va como carne de cañón para y ser un sacrificio del proceso, o ser nada más el receptáculo de lo que otro hizo, hablando de tecnología, de ciencia,